Bueno, voy a recomendar hoy el libro de un ensayista que tengo en muy alta estima, que además, no lo voy a ocultar, es muy buen amigo. Nos conocemos hace años, que se llama Iván de la Nuez, y acaba de publicar con la editorial Consoni el libro Teoría de la retaguardia, cómo sobrevivir al arte contemporáneo y a casi todo lo demás. Es un libro no muy extenso que recibí el viernes pasado, y el sábado me puse a leerlo a las 7 de la tarde y 4 horas después ya lo tenía acabado, y la verdad ha sido un placer leer este libro, que es realmente una un auténtico torpedo en la línea de flotación del arte contemporáneo. Es un ensayo que está escrito muy ajeno a las rutinas y a las retóricas académicas habituales, que no cae en la jerga, que tiene un carácter maravillosamente polémico, con el que se puede estar en desacuerdo en muchas ocasiones, pero que sobre todo no participa de la jerga o de la pomada, ni quiere sencillamente sumarse a la lista de el deconstruccionismo, el multiculturalismo, el posfeminismo, las retóricas globales, sino que intenta quitar el cliché y el estereotipo, y que sobre todo intenta que pensemos radicalmente en la situación en la que nos encontramos, y sobre todo ataca las mitologías, podríamos decir entre comillas, de la contemporaneidad, o lo que podríamos decir de una forma mucho menos elaborada, el empantanamiento característico del presente. Es un libro que está dividido en cinco capítulos, y como hago siempre los iré recorriendo, haciendo algunos comentarios al respecto de ellos. Arranca con una noticia, un textito breve, en el que recuerda cómo hace 4 décadas se publicó La teoría de la vanguardia de Peter Bürger, que fue un libro que tuvo una enorme repercusión, y sobre todo como ahí hablaba Peter Bürger de las dos cuestiones fundamentales del arte, desde la modernidad o desde la vanguardia, que sería romper con el criterio de la representación y disolver la frontera entre el arte y la vida. Y cómo para Iván de la Nuez este doble cometido ha sido un doble cometido que no se ha cumplido, o se ha producido un fracaso, y por lo tanto nos encontramos en una derrota de la vanguardia, o acaso en una imposibilidad de la propia vanguardia. Y eso le lleva a plantear esta teoría de la retaguardia, marcando distancia o señalando que en nuestra época hay una distancia entre el arte y la vida, que realmente nos llevaría a pensar más bien la relación que hay entre arte y supervivencia, esto es, a pensar la condición extremadamente precaria en la que nos encontramos, pero sobre todo plantear la cuestión de qué es eso del arte contemporáneo y por qué el arte contemporáneo no se termina de terminar. El primero de los capítulos se titula Duchamp y el dinosaurio, cómo hacer para que el arte no te arruine una buena doctrina. Parte el título de aquel cuento de Augusto Monterroso, que pasa por ser el cuento más corto de la historia de la literatura, que dice: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, para decirnos que en cierta medida Marcel Duchamp resucita y se da cuenta que el ready-made como el dinosaurio de Monterroso sigue todavía ahí. Un ready-made que, aunque Duchamp desapareciera en el año 68, 50 años después, está por todas partes, y hay una suerte de colonización completa del mundo del ready-made, en el que cualquier cosa se puede reciclar como artística, y sobre todo en ese ajetreo, en ese cambiar de sitio de las cosas, lo que se hace es en buena medida es neutralizar el carácter ocasionalmente subversivo de las propias obras de arte. Iván de la Nuez subraya que se ha producido un détournement, una tergiversación del ready-made, y que hoy las experiencias características del arte contemporáneo serían, por ejemplo, presentar o exponer a un sujeto vivo, exponer a un judío, o incluso tratar de sugerir que se podía convertir a Guantánamo en una obra de arte. Y esto es una combinación dice, de nuevas tecnologías y de viejas vanidades, que hacen que continúe la vanguardia, por hacer esa parodia que hace de Clausewitz, o el arte contemporáneo es la vanguardia por otros medios, una especie de continuación no tanto violenta, podemos decir, cuanto diplomática, en la que ha llegado el turno a la exposición de las personas, sean estos mendigos rumanos, o sean, como hemos dicho, sujetos raciales que nos llevan a pensar vagamente en cuestiones bastante perogrullescas de carácter sociológico, antropológico o político. En algunos momentos he visto que hay una cierta cercanía entre el ensayo de Iván de la Nuez
y algunas posiciones defendidas por Jacques Rancière en su libro sobre el espectador emancipado, ese breve libro en el que pensaban algunos que Rancière se iba a comprometer con algunos avatares del llamado arte político contemporáneo y que frente a eso lo que hacía era darle una sonora bofetada y sobre todo atacar o desmantelar las presuntas condiciones crítico-políticas de un arte que en realidad tiende a lo obvio, en el sentido bartesiano, o a lo obtuso, y que meramente nos muestra condiciones sociales, políticas o antropológicas, pero que trata de convencernos de cuestiones de las que ya estamos suficientemente convencidos o con las que estamos completamente comprometidos. En este sentido, el arte contemporáneo es una suerte de prédica o de actividad de predicación o de apostolado que está dirigido a aquellos que ya están convertidos, que ya tienen asimilados una cierta doctrina o una posición de carácter moral, ético, social o político. Sobre todo, lo que Iván de la Nuez quiere subrayar, por ejemplo, en la página 16, es que hay una serie de procedimientos del arte contemporáneo que corresponden a lo que, por ejemplo, Michel Houellebecq llamaba la lógica del supermercado, y todo parece convertirse en motivo de denuncia, pero en realidad es un discurso retórico en el que se apela a la democracia como una fórmula vacía o vagamente catártica, en la que las operaciones pseudo vanguardistas lo que están haciendo es recoger las últimas digamos formas del agotado ready-made para convertir cualquier nimiedad en una forma artística, pero que en realidad lo único que revela es un entorno de derrota o un entorno que nos obligaría a colocarnos en esta posición de retaguardia, tratando de resituar, como intenta Iván de la Nuez, un tipo de pensamiento crítico con respecto al arte que no tenga que ver tanto con la mitología de la vida, sino con la tensión por la supervivencia. Un pensamiento de retaguardia, advierte Iván de la Nuez, no sería el que es capaz de generar los hechos, sino el que puede seguirlos. Un pensamiento que está constituido a medida de los que están a punto de existir. Es decir, un pensamiento que no quiere hacer encajar el arte en la teoría y sobre todo en esa amalgama de lo que han llamado algunos la French Theory, ¿no? La teoría francesa, ese reciclaje de discursos posmodernos con posiciones deconstruccionistas y con fórmulas presuntamente decoloniales, sino que trata de pensar radicalmente el arte sin estar estupefacto o autohipnotizado con su presunta contemporaneidad. Iván de la Nuez va soltando lastre con respecto a el pantano de la contemporaneidad, pero también va repartiendo mandobles a posiciones institucionales, curatoriales y críticas o pretendidamente críticas, y por ejemplo ataca en este capítulo a la Bienal de Berlín, comisariada por Adam Zimenšik y Elena Filipovich, que estaba dedicada a indagar la gentrificación y los avances del neoliberalismo, pero también ataca la exposición Perder la forma humana que se hizo en el 2003 en el Museo Reina Sofía, una revisión del conceptualismo latinoamericano en la que se pasaba por alto lo que sucedía en Nicaragua y en Cuba. Hay que recordar que Iván de la Nuez es cubano y que ha realizado importantes exposiciones sobre arte cubano y que conoce ese contexto de sobra. Y sobre todo cómo había una necesidad de mantener una posición conceptual y presuntamente crítica, pero no tratar de pensar qué era lo que sucedía en Nicaragua o en Cuba en posiciones o en países pretendidamente revolucionarios. En este capítulo sobre todo nos trata de plantear o de hacernos pensar cómo nos encontramos, por utilizar términos de Blanchot, de su texto El libro que vendrá, en un momento de falta de destino, en el que cualquier arte, decía Blanchot, se origina en una carencia excepcional, y sobre todo cómo este arte, que estaría hoy aparentemente despojado del poder y la gloria, tiene que ver con un extraordinario batiburrillo, un batiburrillo de críticos, de instituciones, de discursividades, un arte que, dice él, puede aguardarle al menos tres avatares posibles. Uno sería actuar con ironía nostálgica o con una ironía nostálgica de lo que fue y aquello que ya no puede ser. El segundo sería afianzar su tendencia a suceder como texto y disfrutarse o bien odiarse como lectura. Y un tercer avatar sería el de caer en un rodimento más discreto
que suplantaría, dice, este tiempo marcado por el superávit de las obras posibles por una época en la que lo importante sería buscar obras necesarias. En este punto, y así termina este capítulo, un pensamiento retaguardista se definiría por desentrañar la relación entre arte y supervivencia, justo en este tiempo en el que no importa únicamente la supervivencia del arte, sino algo tan perentorio como el arte de la supervivencia. Termina este capítulo rescatando aquella respuesta que diera Marcel Duchamp a Pierre Cavin en sus míticas conversaciones cuando se definió como un respirador, tal vez ese arte de respirar. El segundo de los capítulos del libro se titula El arte como política de lo imposible, cómo viajar en mi limusina por tu periferia. El primero de los fragmentos de este capítulo se titula La Lupe en el MoMA, y aquí se nos habla de cómo hoy todo se estetiza y cómo el arte se politiza y cómo se genera una suerte de legitimación administrativa. El libro de Iván de la Nuez tiene, entre otras cosas, el carácter fascinante y tremendamente atractivo y vigoroso e intenso de un libro en el que los argumentos se lanzan continuamente sin desarrollarlos hasta sus últimas consecuencias, ni meterse en los centones y en las descripciones, ni en la hiperargumentación o en la saturación de cimentación bibliográfica, sino que se sugieren cantidad de temas y nos dejan un enorme espacio para que nosotros entremos a pensar la controversia. Por ejemplo, aquí evidentemente en este punto está reconsiderando la canónica y la eterna cuestión benjaminiana del final de la obra de arte en la época de su republicidad técnica, de la relación entre la estetización de la política nacionalsocialista y la politización del arte comunista o brechtiana, solo que lo presenta justamente en el momento de la era de las ferias, de las bienales y de las megagalerías internacionales, cuando la estética política o el arte político en realidad es un modo de legitimación del neoliberalismo y la política es solamente ese arte de lo posible en el que el arte contemporáneo parece proponer una política pero en realidad está apoyando descaradamente el status quo. También analiza esa franquicia, así se llama otro subcapítulo llamado Arte Contemporáneo, que habla sobre la expansión de los museos, como sucede con el Hermitage o como sucede con el Louvre o como sucede con el Guggenheim, que asocia con el conocido libro de George Ritzer, aquel libro que se llamó La McDonaldización de la sociedad, hablando del fenómeno de las franquicias, pero también de la importación y de la imposición de modelos culturales y cómo lo dejamos todo en manos de las finanzas. Viajamos, dice Iván de la Nuez, de la mano de Don Delillo, en una limusina incontaminada, en un absurdo crucero de Foster Wallace, o bien nos vamos subiendo a ese mundo del Hermitage Global o del Guggenheim Global con esas franquicias del arte contemporáneo, en el que en realidad, aunque estemos, dice en la página 38, trasegando a Blanchot, a Jean-François Revel o a Tony Negri, o reflexionando sobre el capítulo 24 del Capital, sobre la acumulación originaria, en realidad lo que estamos haciendo es mezclar ingenuidad y cinismo para apoyar la economía y el despliegue de los formatos de la economía neoliberal. Así revisa el libro La anarquía que viene de Robert Kaplan sobre el contexto del capitalismo global surgido tras la Guerra Fría para mostrar cómo hay un papel específico del arte contemporáneo desde el año 1989 y qué es lo que sucedió políticamente y culturalmente en Cuba o Nicaragua o en general en América Latina y cuál fue el papel que cumplió América Latina en los entornos de 1989 con la caída del muro de Berlín y cuál era el modo de comprenderse América Latina y la mirada etnificadora como una suerte de latinoamericanismo a la manera del orientalismo de Edward Said que se lanzaba sobre los contextos artísticos y discursivos latinoamericanos. Nos recuerda, por ejemplo, cómo en ese momento, en 1989, que cae el muro de Berlín y también se publica el famoso bestseller de Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, también se realiza la exposición Les Magiciens de la Terre, Los magos de la tierra, y cómo ese tipo de exposiciones, como sucedió también con otras como Cocido Crudo del año 94 en el Reina Sofía, eran exposiciones que afianzaban la mirada
del centro y de los dispositivos artísticos institucionales hegemónicos con respecto a las periferias, que eran convertidas en irracionalistas, en una suerte de periferias magicistas o de realismo mágico, y era ese el tipo de mirada que se lanzaba desde el espacio canónico institucional occidental en plena época de expansión del multiculturalismo, y cómo él, frente a ese multiculturalismo que se desplegó en ese ambiente postmoderno o que venía en la estela o en la cola final del posmodernismo, él reivindica las posiciones, por ejemplo, de Frantz Fanon, y cómo Frantz Fanon, frente a la performatividad carnavalesca, hablaba de un proceso de indagación y un proceso de reflexión, y sobre todo como frente al multioportunismo galopante que se ha desplegado en nuestro tiempo de la mano de un pseudo multiculturalismo o de ciertas posiciones aparentemente decoloniales, sería bueno tratar de escapar de la estandarización globalizadora para, por ejemplo, retomar las posiciones de la promiscuidad antropofágica de Osvaldo Andrade, o, por qué no, retomar la importante noción que proponía Fernando Ortiz en su contrapunteo en el año 1940, cuando empieza a trabajar con la noción de transculturación, que es una noción sobre la que va a llamar también la atención Malinowski a través del texto de Fernando Ortiz, ¿no? Y cómo hay que desmantelar los presupuestos de esa izquierda curatorial, que es una izquierda curatorial que en cierta medida lo que ha hecho ha sido convertir la selva de la globalización en el zoológico de su particular modo de conceptualización del otro en el marco de las posiciones artísticas, para evitar caer en esta especie de impresionante batiburrillo de un discurso que no aporta nada, pero que al mismo tiempo no para de mover las cosas en un pedaleo que no conduce a ningún sitio. El tercero de los capítulos del libro se titula Nuevo orden visual, cómo lidiar con la iconocracia, y es un capítulo que está en el que retoma a Paul Virilio, recientemente fallecido, con aquella frase que él tomó de Goethe, ¿no? Cuando me asalta el miedo, invento una imagen, y cómo la reflexión sobre el accidente, la catástrofe y el atentado de Paul Virilio es importante también en relación con la concepción de la ciudad. Este capítulo es fundamentalmente un capítulo dedicado al nuevo orden visual y a la importancia de la fotografía, y está muy cercano a los planteamientos de Joan Fontcuberta, que es un eminente fotógrafo y teórico de la imagen con el que ha trabajado Iván de la Nuez, y sobre todo va a reflexionar sobre el paso de la condición posmoderna a la condición postfotográfica, y sobre todo va a revelar la importancia que tiene la exposición que hizo en el año 2015 Joan Fontcuberta en Montreal. Justamente es ahí en Montreal, en el contexto del encargo que le hiciera en la Universidad de Quebec, donde surgió en 1979 el libro de Jean-François Lyotard, La condición posmoderna, y en el 2015, como una suerte de referencia y homenaje explícito, Fontcuberta plantea la idea de la condición postfotográfica para hablar de esta furia de las imágenes y este nuevo tsunami de imágenes que nos convierte a todos en turistas y que al mismo tiempo genera una suerte de enorme amnesia colectiva. Va revisando aquí el papel de la fotografía, mostrando su preferencia, por ejemplo, por el modo tan particular de mirar y de fotografiar de Álvarez Bravo, y también esa suerte de humildad y de necesidad que aparece en las tomas de Álvarez Bravo, para tratar de pensar la iconocracia, este nuevo orden visual, que es un orden visual en el que sobre todo subraya que tal vez lo decisivo fue cómo se produjo el paso del PC al PC. Esto es el desplome del comunismo, del Partido Comunista, y la importancia que va a tomar el otro PC, que es el personal computer, que es lo que caracteriza la era digital. Esto es el nuevo orden visual. En esta reflexión sobre el nuevo orden visual termina en este capítulo analizando las fotografías de Thomas Ruff sobre las Torres Gemelas, que desde lejos las vemos con toda claridad en las fotografías, y cuando nos acercamos se convierte en algo que no podemos ver o que no llegamos a ver, y esto le lleva a terminar el capítulo hablando sobre la relación entre fotografía y mentira. El cuarto de los capítulos se titula Nunca real y siempre verdadero, cómo mantener al artista bailando el Moonwalker, y es un capítulo en el que Iván de la Nuez lo que plantea es la temática
de la relación entre arte contemporáneo y literatura. Es un asunto sobre el que yo le pude escuchar una brillantísima conferencia este verano en el curso que dirigió en la Menéndez Pelayo Joan Foncuberta sobre el nuevo enciclopedismo, y allí pues contó o desarrolló en forma de conferencia este capítulo hablando de cómo lleva años coleccionando novelas, relatos que tratan del arte contemporáneo, pero que lo hacen no de una forma externa, sino en el propio proceso de la literatura genera dinámicas de arte contemporáneo, inventa modalidades de ser artista contemporáneo. Comienza en este capítulo hablando del Moonwalker de Michael Jackson, de ese bailar para atrás, tomando como dato lo que son los currícula o el modo de hacerse los currícula en los catálogos de arte contemporáneo que comienzan desde el presente, 2018, y se remontan hasta el nacimiento del artista, ¿no? Y esta dimensión del currículo al revés ilustra la obsesión por el presente, la obsesión por la contemporaneidad, esta suerte de cronología curricular que tenía que ver con el peligro sin peligro, tal y como lo definía Lezama Lima, es decir, una epifanía que no se alcanza y no se produce nunca del todo, pero sobre todo esa especie de anticipación que ya estaba en Oscar Wilde, de que regresamos al origen, no porque el pasado sea mejor que el presente, sino porque en realidad no podemos cambiar el pasado. Nunca real y siempre verdadero, el título de este capítulo procede de Antonin Artaud, es una frase que escribió en un dibujo y es una suerte para Iván de la Nuez de manifiesto comprimido sobre el valor del arte y del arte como verdad y de la relación que tenemos con la realidad. Aquí en este capítulo hace que aparezcan una cantidad de novelas y de escritores, desde Enrique Vilamatas y su famosa novela muy importante, ¿no? De Cassel, No invita a la lógica, a la escritura fundacional o importantísima en relación con el arte contemporáneo o el arte dentro del despliegue de la literatura, como está en Oscar Wilde, en Henry James, en Chesterton, en D'Annunzio, en Guy Davenport, en Aldous Huxley, en Paul Auster, en Don DeLillo, Michel Houellebecq, en Cyril Hustvedt, pero también, por ejemplo, en la novela de Dora Tartt, con la que ganó el Pulitzer en el 2013, El Jilguero, que tiene su punto de partida en el Metropolitan Museum, o también en David Markson, en su novela La amante de Wittgenstein. Hay una enorme cantidad de material en este capítulo que daría para escribir otro ensayo, que tal vez Iván de la Nuez está pensando en extender estas reflexiones o el papel que tiene el arte contemporáneo en la literatura o la conversión de la literatura en la modalidad principal del arte contemporáneo en la nueva era de la imagen y cómo hay aquí una ampliación del campo de batalla del arte y sobre todo como la fuerza del arte sería también la fuerza de su fragilidad y la importancia que tiene su presencia en la narrativa. También analiza en un subcapítulo que se llama Venecia sin Bienal las acciones del 2009 de Steve McQueen y de Pedro G. Romero, en la que imaginaba a Steve McQueen cómo era la Bienal antes de la Bienal y Pedro G. Romero generaba una pieza que era un intercambio de correspondencia, un sistema de conexión de gente que creaba una ciudad diferente o que creaba un modo de articulación diferente de la comunidad. Le interesa ahí también la cuestión a Iván de la Nuez de la literatura expandida, retomando la famosa noción de escultura en el campo expandido de Rosalind Krauss, y cómo esa literatura expandida dice que reúne el malestar y la renuncia, es una suerte de crítica al status quo del sistema literario y también un propósito para alojar la narración en otros soportes y traspasar las fronteras genéricas y crear modos diferentes de comunicación, como sería el caso, por ejemplo, del trabajo de Agustín Fernández Mayo, del que ya comenté aquí en YouTube su libro Teoría General de la Basura, y que con sus acciones de spoken word, pero también con su concepción general de la escritura, del ensayo, la novela y de la reflexión, sería un caso también de literatura expandida. Tal vez hoy, dice Iván de la Nuez en la página 86, lo que apremia al arte no es una multiplicación de las imágenes, sino de las palabras, sobre todo aquellas que ante la cascada visual sean capaces de arraigar algún imaginario. Esta defensa del imaginario, esta defensa de la escritura, es sin duda uno de los elementos centrales de este ensayo, de este libro Teoría de la Retaguardia, donde frente a la obsolescencia y la reiteración inercial del ready-made,
lo que le interesa es la narratividad o esta narrativización, esta dimensión en la que la literatura no se conforma con descubrir el arte, sino que intenta construirlo, intenta inventar nuevas modalidades del arte a partir de algo tan aparentemente banal o básico o sencillo como sería la propia escritura, y cómo hay que generar una suerte de museo de la escritura, un museo de la novela en el que pudiera aparecer toda esta dimensión, incluso del catálogo, de cómo el catálogo se reorganiza y se reacomoda en el tiempo de la proliferación de las exposiciones para ser un libro que acaso pudiera ser un libro en progresión, que nos mostrara el propio proceso artístico o generara situaciones interactivas que incluso incluyeran las propias críticas que la exposición está generando. El quinto y el último de los capítulos del libro se titula Una de dos, inmortales o contemporáneos, cómo escribirle un final al arte contemporáneo. Parte de un eh, eh, tweet que escribió Francis Fukuyama el 9 de noviembre del año 2012, en el que dijo, me he sentido nostálgico. Bueno, parece ser que ese día Fukuyama había ido a los almacenes Sears de su barrio, a la zona de herramientas, al Tool Department, y allí se sintió nostálgico. Bueno, esta secuencia del teórico del final de la historia, el que dijo que se consumaría el final de la lucha por el reconocimiento hegeliano y viviríamos todos en una democracia sin riberas, y que en su volumen terminaba diciendo que seguramente este mundo sería más aburrido y menos heroico, pero sería menos conflictivo y nos depararía mayor felicidad, nos habla aquí de repente en este texto tan cortito, ¿no? En este tuit de me he sentido nostálgico, parece que tiene una nostalgia de la lucha por el reconocimiento y de la época del conflicto, y aquí esto lo utiliza Iván de la Nuez para tratar de hablar de esa historia después de la historia, o del destino poshistórico del arte, tal y como está en Arthur Danto, para subrayar que el arte contemporáneo se encuentra en un prolongado velatorio en el que no somos capaces ni siquiera de amortajar el cadáver. Estamos en el post de todas las cosas, en ese después de todas las cosas, que fue calificado por Peter Sloterdijk como la era del epílogo. Ya Josh Steiner, en su libro tan polémico, Presencias Reales, hablaba de la cultura del afterwards, ¿no? Y esta dimensión epilogal, este agarrar el rábano por las hojas, esta suerte de hiperprólogo y este continuo epílogo en el que no se termina de terminar, es también como un funeral en el que no hubiésemos llamado ni a los enterradores oportunos, o como también dice Hal Foster en uno de sus libros, ¿acaso este funeral es por el cadáver equivocado? El reto de la cultura, considera Iván de la Nuez, de esta cultura de retaguardia, ya consistiría entonces en notificar muerte a muerte todo eso que se acaba, pero de cuyas carroñas no dejamos de alimentarnos, perseverando en una adoración forense que ni asusta ni entristece, simplemente aburre. Tal vez haya llegado el momento de volver a nombrar en positivo nuestra experiencia, y esto no sólo pasa por enterrar los cadáveres que le sirven de lastre, sino también por dejar de usufructuar sus fantasmas. Leyendo el libro de Iván de la Nuez, no he podido dejar de pensar en el que acababa de comentar hace apenas unos días de Annie Lebrun, Lo que no tiene precio, y hay cosas en el libro de Annie Lebrun que están muy cercanas al libro de Iván de la Nuez, aunque el libro de Iván de la Nuez no es en ningún caso nostálgico de formas de proceder artísticas decimonónicas, ni hay esa defensa de un concepto de belleza que en el libro de Annie Lebrun tiene aparentemente casi un carácter transtemporal, sino que en realidad lo que vemos en el libro de Iván de la Nuez es que hay una necesidad de pensar críticamente el presente sin estar seducidos por una contemporaneidad que únicamente es un sistema de complicidades que permite institucionalizar un discurso aparentemente crítico y presuntamente izquierdista, pero que está únicamente convertido en retórica de la vitrina, es decir, que es esa vitrina dentro de la cual parece que se estuviera haciendo un desmantelamiento de constructivo conceptual, pero lo único que se está es cayendo una vez más en la cultura del club, es decir, en un ready-made que es hoy el testimonio fósil de una falta de pensamiento crítico, ¿no? Esta zona de retaguardia que defiende Iván de la Nuez quizá nos hable de un futuro mejor, o por lo menos de que nos merecemos y necesitamos un futuro a secas. También en el libro o en los libros de Mark Francis y en los libros
de Martha Rosler que he comentado en los últimos tiempos, hay continuamente, perdón, Mark Fisher, hay continuamente una demanda de un retorno de una imaginación, de un imaginario del futuro y sobre todo de una necesidad de recobrar un sentido propositivo de la utopía, sobre todo para escapar de una contemporaneidad que lo que ha hecho es anular cualquier perspectiva del futuro en un loop absolutamente regresivo. Eudald Carbonell, en su libro El arqueólogo y el futuro, sobre todo señala que el capitalismo ha hecho desaparecer cualquier horizonte diferente del que tenemos y hemos caído en una especie de muerte térmica y es preciso rescatar el futuro, es decir, es preciso rescatarlo de un presente que es propiamente un pantano, es decir, necesitamos una historia del futuro en condiciones, o incluso un recuerdo del porvenir, una anticipación o un pensamiento casi como en blog que nos permita un cierto espíritu de la esperanza. El libro termina hablando del arte que vendrá, ¿no? Y ese arte que vendrá nos hace, según Iván de la Nuez, volver a Michaud, sobre todo aquella idea de Michaud de que el artista es alguien que siempre deja huellas. Pero ¿qué es hoy dejar huellas en un momento en el que todos las estamos dejando sistemáticamente, compulsivamente, en Facebook, en Twitter, en Instagram o en LinkedIn? Bueno, en LinkedIn da igual las huellas que dejes, porque aquello sí que se puede decir que ingresa definitivamente en la nada, en el vacío, en la oscuridad y en el olvido. Es decir, ¿qué es hoy el modo de dejar rastros y huellas del arte en una época narcisista? En una época en la que a lo mejor llega a sugerir a la página 112, se ha cumplido el destino del arte que diagnosticó el joven Marx, ¿no? Cuando hablaba del arte como un esparcimiento creativo, donde la gente común en sus ratos libres podría cazar, pescar, escribir o hacer crítica sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pastor o crítico. Y este reino de la posibilidad sería el final del monopolio, de la exclusividad de los artistas. Estaríamos en una permanente exhibición en la que la cultura millennial, ¿no?, del do it yourself sería también la presentación continua de nuestros restos, de nuestras bitácoras. Y tal vez ante este tsunami de los restos, de los testimonios, de las bitácoras, de los documentos, de la autoexpresividad, de este foro digital 24/7, así descrito por Jonathan Crary, tal vez el destino del arte sea el de aquellos que se apresuran a borrar su rastro. Es decir, como dice Iván de la Nuez, ser como el señor Lobo de Pulp Fiction, pero después de un cierto entrenamiento con Photoshop. Ahí es donde reivindica, por ejemplo, a Lafargue, a su derecho a la pereza, esa idea de que ya instalados en el futuro, en el siglo XXI, nuestra nostalgia sufre, por así decirlo, un desplazamiento. No está dirigida al pasado, sino a un presente que parece quemarse a la misma velocidad que los objetos que lo arman. Esto es, tenemos que decidir si somos inmortales o contemporáneos, saber si sobrevivirá o seremos capaces de encontrar un arte de la supervivencia y cómo en medio de la profusión de las imágenes no se ha fortalecido el arte, sino que parece que el arte ha desaparecido por combustión espontánea. Y es ahí donde la literatura contemporánea aparece para Iván de la Nuez como un espacio de resistencia, como esa retaguardia resistente que nos permite escribir y reescribir un espacio y un futuro y sobre todo un lugar para los anhelos, que nos permite escapar de un narcisismo continuo, pero también nos permite dar cuenta del malestar del arte que no emerge de su dificultad, sino de su factibilidad. El inmenso horror vacui que gobierna a la cultura contemporánea nos obliga a pensar nuevos modelos de arte o un estilo de vida artística sin arte o una estética sin poética y sobre todo tal vez cuestionar a fondo qué necesidad tenemos de los museos, ¿no? De esos white cubes, es decir, qué es lo que genera este ámbito. Hacia el final del libro, en las últimas páginas, Iván de la Nuez encuentra en artistas como Ana Mendieta o Robert Smithson una suerte de perseverancia o una indagación en pos del humanismo previo a la vida moderna
y sobre todo la necesidad de buscar una cultura que no circule meramente como mercancía. Esta cuestión de que sea este tipo de humanismo o que hay de humanismo en Ana Mendieta o en Robert Smithson es un tema que leyéndolo aquí en el libro de Iván de la Nuez no he tenido nada claro porque también pienso, y tal vez sea de formación profesional mía, que desde la Carta sobre el Humanismo de Heidegger hasta Les Moses les Choses de Michel Foucault ya se hizo una demoledora crítica del humanismo, pero sobre todo del humanismo como una ideología, que es una ideología excluyente más que inclusiva, pero sobre todo sería interesante ver qué es lo que quiere desarrollar o qué quiere decir exactamente Iván de la Nuez cuando rescata esta noción de humanismo, que es algo que no me parece que esté tan claro en la antropología, ¿no? En esa antropología o antropología entrópica que fue la que desplegó en su dialéctica de sitio y no sitio, particularmente Robert Smithson. Lo que en cualquier caso parece que quiere decir Iván de la Nuez es que hay que buscar una resistencia humana y acaso demasiado humana, y sobre todo ver cómo hoy el dilema del arte es el de su contracción o incluso el de su desaparición, y que hay que buscar tal vez una salida que sea un aligeramiento. El arte contemporáneo de hoy apenas, dice lapidariamente en las últimas páginas Iván de la Nuez, tiene algo que aportar. Llamarse contemporáneo ha acabado por significar nada o por no decir nada. Lo que necesitamos con urgencia no es un arte de vanguardia, sino un arte de retaguardia, un arte que ante la imposibilidad de amalgamarse con la vida consiga al menos una fusión fructífera con la supervivencia. La usurpación de las estéticas contemporáneas ha sido la de sustituir la exhibición por la presentación de perogrulladas políticas o presuntamente críticas. Y tal vez lo que hay que buscar es una perspectiva, una nueva perspectiva que ponga bajo sospecha la compulsión del arte por colonizarlo todo, por ocuparlo todo, es decir, de esa especie de viralización o ese virus del ready-made que ha convertido el arte en un almacén infinito de absolutas perogrulladas. Mientras más cargado, dice en la página 124, está el arte de buenas intenciones, más puede comportarse como una fase crítica de los mecanismos que reprueba. Y mientras más pletórico se presenta su viaje de ida a la sociedad, a la política, a la publicidad, la literatura, los media, la tecnología o el activismo, más pobre es el retorno a su guarida de siempre, el museo y sus variantes, donde recala una y otra vez como el increíble arte menguante. En la página 124 también hay un párrafo tremendamente polémico. Dice, mientras mayor su protagonismo en la era de la imagen, más necesitado está el arte de un imaginario propio que le permita dejar de usufructuar el pensamiento como un género de importación, sobre todo en esta época en la que los acontecimientos, después de ocurrir primero como tragedia y luego como farsa, están sucediendo como estética. Bueno, es evidente que cuando habla aquí de la estética, Iván de la Nuez se refiere al esteticismo, es decir, aquella estetización de la política ya censurada o sintomatológicamente descrita por Walter Benjamin, porque en buena medida podemos también defender una noción de la estética, más en la línea de Terry Eagleton, ¿no? Como esa combinación de sensación y de carácter crítico político que nos apartará de estas condiciones de las que está hablando aquí Iván de la Nuez. Hay, piensa él, que salirse del arte, para los fans, los likes y los aplausos, que se prodiga a sí mismo en ese sectarismo contemporáneo tan entregado a la crítica como negado a la autocrítica. Termina el libro hablando de una deriva zombie en la que para salvar lo contemporáneo hemos decidido conectarlo con lo infinito, donde quizá lo más importante no consista en poner el arte al servicio de su tiempo, como hace el mal arte político, sino en sacarlo de la servidumbre de la época. Esto es, un arte definitivamente desquiciado. ¿Quién sabe si así, después de décadas rentabilizando su despedida, el arte contemporáneo encuentre su última virtud aprendiendo por fin a marcharse? Y es esta la última frase del libro, ¿no? Donde nos habla de un arte desquiciado, de un arte entregado a la servidumbre de su época, de un arte empantanado en un pensamiento que lo usa como un maquillaje, como un barniz, como una cobertura, casi como un fijodalgo, ¿no? A la manera del Lazarillo de Tormes, que se tapa su impudicia, que se tapa su precariedad, donde encontramos esta invocación polémica y lúcida y muy acertada de Iván de la Nuez, en la que invita a despedirse al arte contemporáneo, pero le invita como le invitaba también Baudrillard cuando escribió su Oublier Foucault, su Olvidar a Foucault,
por el caso tenemos que olvidarnos de este arte contemporáneo para que emerja un arte que esté a la altura de las exigencias, de las urgencias y de los conflictos del presente. Es decir, para que no sea solamente ese hechizo de estar totalmente en el postureo de un tiempo que es puramente superficial, para encontrar una densidad y una intensidad que por lo menos tenga algo de inquietante y que tenga ese sabor y ese saber al que apeló siempre, por ejemplo, Roland Barthes. Como digo, un libro tremendamente lúcido, absolutamente polémico, que da mucho que pensar y que por lo tanto recomiendo de forma entusiasta.